Hola informáticos aficionados, vamos a ver el direccionamiento IP. Si tenemos un ordenador, lo vamos a usar para conectarnos a internet o compartir información. Al igual que tenemos una dirección de nuestra casa, si queremos enviar un paquete a un amigo, lo que necesitamos es su dirección. Para los ordenadores ocurre lo mismo. Si estamos conectados a una red y queremos mandar a un compañero una imagen, necesitamos su dirección. Como veis, esta dirección está formada por ceros y unos, porque en informática todo es binario. Esa es nuestra dirección IP. ¿Cuántas IPs puede tener nuestro ordenador? Pues va a depender de todas las tarjetas que tengamos instaladas. Si por ejemplo tenemos una tarjeta Wi-Fi, va a tener su propia IP. Si tuviéramos una tarjeta para cable, tendríamos otra. Si tuviéramos una segunda tarjeta para cable, tendríamos otra IP diferente y así sucesivamente. ¿Por qué querríamos tener varias tarjetas de red conectadas a un mismo ordenador? Pues hay servidores que conectan varias redes diferentes y para ello necesitaría una tarjeta para cada cable. Y por supuesto cada tarjeta tendría su propia IP. ¿Y cómo vamos a ver las IPs que tiene nuestro ordenador? Lo más fácil va a ser por línea de comandos, usando un terminal o un CMD. En el caso de Windows usaríamos el comando ipconfig y para Linux el ipaddress. Y en el caso de Windows veríamos que nos da este formato. Aquí tendríamos la tarjeta de red con su IP y en el otro bloque la tarjeta Wi-Fi con su IP que es diferente. IP significa Internet Protocol. Cuando se creó Internet, se creó este protocolo para poder conectar ordenadores entre sí. Cuando se llegó a la versión 4, por eso se llama IPv4, se consiguió una versión estable y la mayor característica que tiene es que iban a definir 32 bits para la dirección IP. ¿Cuántas direcciones IP podemos conseguir con 32 bits? 2 elevado a 32. Que viene a ser unos 4.300 millones de direcciones aproximadamente. Muchos dispositivos para Internet. Pero ¿qué ocurrió? Que sobre el 2011, como Internet estaba definido para usar a nivel mundial, empezaron a agotarse las IPs y se tenía que crear una nueva versión para dar más IPs. Se llegó a la versión 6 y la característica que se dio fue que esta dirección IP iba a tener 128 bits. ¿Cuántas direcciones vamos a poder ahora direccionar? Pues 2 elevado a 128 y nos van a dar 340 billones de billones de billones de direcciones. Muchas direcciones para el mundo. ¿Cómo es IPv4? Lo primero que vamos a hacer es poner de una forma más manejable esos 32 bits. Y el primer paso es haciendo bloques de 8 que vamos a separar por un punto. Y después esos bloques los vamos a pasar de binario a decimal, siguiendo las reglas que usa la conversión de binario a decimal, en la que cada bit tiene un valor en decimal. En este caso sería 128 más 32 más 1. Y la suma sería 161. Esos bloques los vamos a llamar octetos. Y los números que van a tener esos octetos va a ir del 0 a cuando todos son unos, que la suma sería 255. Una red es un grupo continuo de IPs de ordenadores que van a ser como amigos. En el direccionamiento vamos a ver una parte en la que se va a representar cuál es esa red y otro grupo que va a representar al ordenador propiamente dicho. En el caso de nuestra red vamos a ver que como todos pertenecen a la misma, la parte de red va a ser igual, 161, 167 y todos van a tener esos mismos valores. Y la parte de host va a tener cada uno la suya, porque es su identificador propio. ¿Cuál es la IP de red? Pues será la parte esta común de red y los octetos que pertenecen al host con valor 0. ¿Cuál va a ser nuestra siguiente red? Pues el siguiente número en
en octeto de red. Si el nuestro es 167, el siguiente valor sería 168. Por lo tanto, esa sería otra red diferente. Y las IPs que van de esta IP a la de la red siguiente van a ser las que vamos a ir manejando. La IP anterior a la siguiente red es la acabada en 255.255 y la vamos a llamar broadcast. El broadcast se utiliza cuando un ordenador quiere mandar información a todos los ordenadores de la red. Entonces lo va a mandar a esa IP y todos los ordenadores lo van a leer. Si queremos mandar información solo a un ordenador, se lo mandaríamos solo a su IP y entonces solo lo leería este ordenador. Bien, el rango que va de IPs de la de red a la de broadcast va a ser el que vamos a usar para ir dando IPs a cada uno de los ordenadores de nuestra red. ¿Y cómo sabemos cuál es la parte de nuestra dirección IP que corresponde a la red? Pues vamos a usar lo que se llama máscara de red, que es otro grupo de bits que nos lo va a indicar. Como veis, la forma que tienes a la izquierda los unos y a la derecha va a tener ceros. Y lo que vamos a hacer es una operación AND con nuestra dirección IP. Esta sería nuestra dirección IP, esta sería la máscara de red y cuando hacemos una AND es lo que se multiplica por 1, es su propio valor, 1 por 1, 1, 1 por 0, 0, y si se multiplica por 0, pues va a ser todo 0. De esta manera, toda la parte de nuestra dirección IP que sea de la red, la vamos a dejar aislada. Existe otro formato que se llama CIDR y que lo vamos a hacer cogiendo simplemente el número de unos que tiene nuestra máscara de red. En nuestro caso tendría 8 y 8, 16, por lo tanto el formato CIDR sería barra y el número de unos, en este caso 16. La ICANN es la organización que se encarga de repartir las IPs en Internet. Y lo que ha hecho ha sido dividir todas estas IPs en una serie de clases. Y se ha apoyado para eso en los primeros bits de nuestra dirección. Si nuestro bit primero es 0, pertenece a la clase A. Si son 1, 0, pertenece a la clase B. Si es 1, 1, 0, pertenece a la clase C. Y si son 3 unos, pertenece a la clase D. Y 4 unos a la clase E. Como veis en el ejemplo que teníamos anterior, 161, sus primeros bits es 1, 0, por lo tanto corresponde a la clase C. Pero tenemos que saber esa división en clases según la IP en decimal. Por lo tanto, la clase A lo que vamos a tener es de 0 a 127. La clase B es cuando el primer octeto va de 128 a 191, la clase C de 192 a 223, la D de 224 a 240 y la E de 240 a 255. ¿Y qué máscara va a tener nuestras clases? Bueno, solo vamos a estudiar las clases A, B y C, porque D y E son clases especiales, una es para multicast y la otra son reservadas. Las máscaras que va a tener va a corresponder a clase A, el primer octeto 255, la clase B va a ser 255, 255 y la C 255, 255, 255. Con esto lo que nos va a quedar es en la primera clase 3 octetos para todo nuestro rango de IPs, 2 en la clase B y un octeto en la clase C. Con esto podemos deducir cuántas clases podemos crear, tener en nuestra clase A. En el primer octeto, en la clase A, el primer bit queda descartado para generar clases, ya que se ha utilizado para crear la clase A en sí. Por lo tanto, vamos a tener 7 bits. Y con esto vamos a poder generar 128 clases. En la clase B
como consumimos 2 bits para definir la clase, solo vamos a tener 14 bits. Por lo tanto, vamos a tener 16.256 clases diferentes. Y en la clase C, como usamos 3 bits, nos van a quedar 21 bits, ya que vamos a usar 3 octetos. En el caso del número de host, en la clase A vamos a tener 3 octetos para generar IPs en cada clase, por lo tanto, cada clase A va a poder tener 16.386.007.000 IPs. En una clase B, cada clase va a poder tener 64.516 IPs y en una clase C, como solo vamos a poder usar un octeto, vamos a tener 254 IPs. ¿Todas estas IPs están disponibles en Internet? No. ICANN lo que ha hecho ha sido reservar una serie de IPs que las ha llamado redes privadas para que las empresas las puedan usar internamente. De tal manera que esas redes privadas van a ser internas de cada empresa y en Internet no se van a poder usar. ¿Cuáles son las que ha definido la ICANN? En la clase A vamos a tener la red 10. En la clase B, las que van de la 172.16 a la 172.31 y en la clase C, las que van de 192.168.0 a 192.168.255. Por lo tanto, los rangos de IP de las clases redes privadas son de 10 a 10.255, de 172.16.00 a 172.31.255 y en la clase C de 192.168.00 a 192.168.255. Y vamos a tener una red especial que no vamos a poder usar, que es la 127.00. Y esa va a ser asignada a cada ordenador. Por eso, cuando definimos la IP del propio ordenador, es la 127.001, que se llama de loopback o localhost. Cuando vosotros ponéis como IP 127.001, estáis navegando sobre vuestro propio ordenador. Vamos a ver IPv6. ¿Cómo podemos poner de forma más manejable esos 128 bits? Lo primero que vamos a hacer es dividirlo en bloques de 4 bits. Y con esos bloques de 4 bits, 2 elevado a 4, nos podemos conseguir 16 valores, que corresponde a un valor hexadecimal. Por lo tanto, convertimos ahora cada bloque de 4 en su número hexadecimal y esos bloques que se llaman nibbles, ahora los vamos a agrupar en bloques de 4 en 4, separados por 2 puntos. De esta manera vamos a pasar de 128 bits a un número en hexadecimal en bloques de 4. Para hacerlo un poquito más simplificado, existen unas reglas en las que podemos omitir los ceros iniciales de cada bloque. Por ejemplo, 4 ceros puede ser un 0. Pero teniendo en cuenta que solo son los ceros de la izquierda. Los ceros de la derecha no. El cero de la derecha tiene valor. Otra regla es, podemos omitir los segmentos que son todos ceros. Y vamos a poner dobles puntos. En este caso, todos estos bloques de ceros los juntamos y ponemos 2 puntos. La dirección 2.1 es la de loopback, la del propio ordenador. Y si son todos ceros, pondríamos dobles puntos y esa dirección es la del default root. Pero tenemos que tener cuidado. Solo lo podemos hacer con un grupo de ceros. En el caso de que haya 2 grupos de ceros que podamos simplificar, solo podemos usar uno. En este ejemplo tenemos 2 ceros juntos y 3 ceros juntos. Esto estaría correcto porque
podemos deducir que aquí hay un grupo de 2 ceros. Pero no podemos agrupar los dos grupos, porque si por ejemplo hiciéramos esto, había más de una posible solución. En este caso, el primer grupo podrían ser 3 ceros y el segundo 2, o el primer grupo podrían ser 2 ceros y el segundo 3 ceros. Por lo tanto, esto es incorrecto. ¿Cómo definimos esos 128 bits? En IPv6 también existen las redes y LAICAN lo que definió es 64 bits van a estar dedicados a la parte de red y subred y 64 bits a la de host. Y dentro de la parte de redes, que se llama prefijo, la vamos a dividir en dos: 48 bits para lo que es la IP de enrutamiento global o la IP que nos ha vendido LAICAN, y 16 bits para que nosotros hagamos subredes. En este caso, para definir cuál es la máscara de red, la forma que vamos a usar es la de ZIP-R, porque al ser tan compleja la IP es la única manera que nos va a permitir marcarlo. Os recuerdo que con ZIP-R poníamos barra y el número de unos que tiene la máscara de red. Espero que con este vídeo os haya quedado un poquito más claro lo que es el direccionamiento IP.